Como estuvimos viendo hasta ahora, tenemos los sistemas heterogéneos o mezclas heterogéneas, son sinónimos, se refieren a lo mismo y hacen referencia a un sistema en donde nosotros podemos ver cuáles son los componentes que lo están formando a simple vista. Por ejemplo, una mezcla de agua con arena, donde la arena seguiría hacia el fondo del recipiente, sería una mezcla heterogénea. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, hacemos referencia a una mezcla en donde a simple vista nosotros no podemos ver cuáles son los componentes que están formando a ese sistema. Dentro de las mezclas homogéneas tenemos a las soluciones y es de importancia conocer a estas soluciones porque convivimos con ellas en nuestra vida diaria. Las soluciones son mezclas homogéneas de al menos dos componentes. El componente que está en mayor proporción, es decir, en mayor cantidad, se llama solvente y el que está en menor proporción se llama soluto. Cuando el solvente es el agua, entonces nosotros decimos que tenemos soluciones acuosas. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. En cuanto a la masa de una solución, hay que tener en cuenta para saber la masa total de la solución a la masa del solvente y a la masa del soluto que están formando a esa solución. Lo que caracteriza a las soluciones es la concentración y la concentración hace referencia a que en una determinada cantidad de solvente hay una determinada cantidad de soluto. La concentración de ese soluto puede variar, por eso las soluciones tienen distinta concentración. Entonces, la concentración siempre hace referencia a la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de solvente. Las soluciones que se denominan diluidas quieren decir que tienen muy poca cantidad de soluto. Y las soluciones concentradas son las que tienen una mayor cantidad de soluto para una cantidad dada de solvente. Entonces, a medida que la cantidad de soluto aumenta, aumenta la concentración de esa solución. Nosotros podemos preparar una solución, por ejemplo, agregando azúcar al agua, en ese caso el agua sería el solvente y el azúcar sería el soluto, y vamos agregando de a poco. Inicialmente vamos a tener una concentración diluida porque tiene poca cantidad de soluto y a medida que vayamos agregando más y más cantidad de azúcar, la concentración de la solución final va a aumentar. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta hasta un determinado punto. Luego de superar ese punto, toda la cantidad de azúcar que yo siga agregando no logra disolverse, que disolverse quiere decir que se reparta, no logra repartirse en esa cantidad de solvente. Entonces, toda esa cantidad en exceso se va hacia el fondo del recipiente. Entonces, nosotros vamos a poder ver ahora que ya tenemos un cúmulo de ese azúcar en el fondo del recipiente. Cuando se alcanza esta condición donde la solución no admite más cantidad de soluto, sino que todo lo que se va agregando se va hacia el fondo del recipiente, estamos en la condición de tener una solución saturada. Para referirnos a la concentración que tiene una solución, vamos a tener muchas formas. Existen diversas formas de expresar la concentración de una solución. Nosotros vamos a ver las formas que se denominan porcentuales. Porcentuales quieren decir por ciento, de el 100%. Entonces, vamos a tener una forma que se denomina porcentaje masa en masa, que es esto que ven acá como porcentaje una M barra una M, eso se lee como porcentaje masa en masa, y hacen referencia a la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 gramos de la solución. Siempre es en 100, por eso es porcentual, y hacen referencia a la solución. Luego está el porcentaje
masa en volumen, por eso es un símbolo de porcentaje, una M de masa sobre una B de volumen. Y esta forma de expresar la concentración indica la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 mililitros de la solución. Y la última es el porcentaje volumen en volumen. Se representa con un signo de porcentaje, una B de volumen, barrita y otra B de volumen. La primera B corta de este volumen es el volumen de soluto que tengo. Y la segunda B, siempre después de la barrita, hace referencia a la solución. En este caso, como es volumen, se expresa en una unidad de volumen como son los mililitros. Entonces, porcentaje volumen en volumen hace referencia a los mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de solución. En la unidad teórica número 2, yo les indiqué una tabla en donde ustedes iban a tener los equivalentes que hay para las unidades y las relaciones que hay entre, por ejemplo, los litros y los mililitros o los miligramos y los gramos. Tanto los miligramos como los gramos hacen referencia a una cantidad de masa, pero sin embargo entre ellos hay una correlación que los une. Por ejemplo, un gramo representan o equivalen a 1000 miligramos. Esa sería la relación que hay entre estos submúltiplos de una misma unidad. Para representar cantidades más grandes uso el kilogramo, por ejemplo, y para representar cantidades más pequeñas uso los miligramos, por ejemplo. Lo mismo pasa con la unidad de volumen, que es el litro. Para representar cantidades pequeñas de volumen, no digo que está en litros, sino que digo que está en mililitros. ¿Cómo utilizo estas formas de expresar la concentración para realmente hacer un ejercicio? El ejercicio que les había indicado en la unidad teórica número 2 decía calcular la concentración de una solución que se preparó agregando 45 gramos de una sal a 200 gramos de solución. Entonces, desde acá, lo primero que tengo que ver es que tengo los gramos de la solución y tengo los gramos de una sal. Siempre que lean una sal o el nombre de la sal, hacen referencia siempre al soluto. Entonces, en este caso, como los datos que tenemos tanto del soluto como de la solución están dados en gramos, lo que tengo que hacer es expresar la concentración de la solución como porcentaje masa en masa. Acuérdense que tenía tres opciones, o porcentaje masa en masa, o porcentaje masa en volumen, o porcentaje volumen en volumen. Para el porcentaje masa en volumen necesito los mililitros de la solución y es un dato que no tengo y tampoco tengo ningún otro dato adicional para calcularlo, ya que el parámetro que me relaciona la masa y el volumen es la densidad. Si tuviera la densidad de la solución, yo podría a través de el dato de densidad más el de volumen calcular la masa, pero no es el caso. Entonces, como los datos están en gramos de soluto y gramos de solución, de ahí que sé que tengo que calcular la concentración de la solución y expresarla como porcentaje masa en masa. ¿Cómo acomodo esto? Siempre en la parte de arriba de la regla de tres simples, lo que hago es ubicar los datos que yo tengo. En este primer renglón ubico los datos que tengo. Los datos que tengo son que en 200 gramos de solución hay 45 gramos de soluto. Esta flechita siempre va a hacer referencia a palabras como equivalen o tengo o hay. Como en este caso sería en 200 gramos de solución hay 45 gramos de soluto. Ese es el dato. Yo sé que tengo que expresarlo como porcentaje masa en masa y el requisito para expresarlo de esta forma era calcular la cantidad de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. Por eso es cada 100 gramos de solución. Entonces,
lo que paso a hacer es decir, en 100 gramos de solución voy a tener X. Siempre es X es igual al valor que está acá abajo por el valor que está acá dividido el valor que está acá arriba a la izquierda. En este caso puntualmente sería 100 gramos de solución por 45 gramos de soluto. Acuérdense que es este por este, dividido 200 gramos de solución. Vean que gramo de solución se me anulan con gramo de solución que está acá abajo y el resultado final, hago la cuentita, hago 100 por 45 dividido 200 y me da 22,5. Esos son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Entonces, para expresarlo como porcentaje masa en masa, directamente digo, la solución es 22,5 porcentaje masa en masa. Así es como se presenta el resultado de cada solución. Acá abajo, por eso les puse. Esto significa que hay 22,5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, recapitulando, estas son formas convencionales de expresar la concentración de una solución, unificadas para que todo el mundo las exprese de la misma forma y las escriban de una misma manera y que todo el mundo sepa qué significan. Por ejemplo, este 22,5 un porcentaje masa en masa. Cuando uno ve esto, o sea que si vamos al revés, vamos desde el final hacia descomponer todo esto, entonces uno interpreta que esto significa que hay 22,5 gramos de soluto, que eso lo dice esta primer parte, gramos de soluto, en 100 gramos de solución. Y esto lo dice la parte final de esta forma de escribir cómo es la concentración de una solución. En el siguiente ejercicio tenemos, por ejemplo, que se mezclaron 25 gramos de una sal con 145 gramos de un solvente. Y lo que pregunta es cuál es la concentración de la solución que se forma entre ellos cuando los mezclamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar que en este caso, como me dice el enunciado, yo lo que tengo son los datos del soluto, de la sal, que está en menor proporción, por eso son 25 gramos, y los datos del solvente, que son 145 gramos. No tengo los datos de la solución, sino del soluto y del solvente, que son quienes componen a la solución cuando se juntan y se mezclan de forma homogénea. Entonces, para saber cómo es la masa de la solución, lo que tengo que hacer es sumar la masa del soluto más la masa del solvente. Cuando sume estos valores, recién ahí voy a tener la masa de la solución. Entonces, la masa de la solución en este caso van a ser 25 gramos de soluto más 145 gramos de solvente. Hago la cuenta y esto me da que la masa de solución es 170 gramos. Entonces ahora lo que hago es ir a buscar cómo voy a expresar la concentración de esta solución. Vean que yo necesitaba el valor de la masa de la solución, porque las expresiones que vimos anteriormente, estas que están acá, tanto el porcentaje masa en masa como el porcentaje masa en volumen o el porcentaje volumen en volumen, siempre son en función de la solución, ya sea 100 gramos de la solución o 100 mililitros de la solución, pero siempre de la solución y no del solvente. Entonces, ahora yo ya sé que en 170 gramos de la solución, que es lo que acabo de calcular, voy a tener 25 gramos de soluto, que sería la sal. En 100 gramos, porque yo siempre lo tengo que llevar a 100 gramos, X. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. 100 gramos de la solución por 25 gramos de soluto dividido 170 gramos de solución. El gramo de solución de arriba se me va con el gramo de solución de abajo, se simplifican, se anulan entre sí y el resultado final me queda como que X es igual a 14,70 gramos de soluto. Esto quiere decir que la
concentración de esta solución se va a expresar como 14,70 porcentaje masa en masa. En este caso volvió a ser porcentaje masa en masa porque ambos, el soluto y la solución, estaban en gramos, estaban en una unidad que indica masa. Si se tratara de mililitros, haría el mismo procedimiento. Diría, bueno, en 200, 300, 400, el valor que sea de mililitros de solución, contienen tanta cantidad de soluto, la que me diga el enunciado. Y luego lo llevaría a 100 mililitros de solución, entonces contienen y haría la regla de 3 simples. Estos ejercicios se resuelven siempre aplicando la regla de 3 simple.